Salida de la Yid de Etap de Taurar. Se desciende hasta el cauce del río Kelaa, que en estas fechas parece un arroyo. Y ascendemos a media ladera del Jabel Azra, por un estrecho sendero rodeado de vegetación. Un último tramo en pendiente, hasta salir a un pequeño collado desde el que en suave ascenso, vamos pasando pequeñas lomas, hasta llegar a la última cumbre, desde la que en una fuerte bajada de casi 1000 metros, hasta el Puente de Dios, se desciende hasta el pueblo de Akchur. A la otra ladera de la montaña hemos dejado el cañón del río Kelaa, y en esta otra cara, descendemos desde el Puente de Dios, por el cañón del río Farda, por el que iniciamos el trekking. 13 kilómetros de recorrido en más de 6 horas. Eso sí, con mucha tranquilidad y disfrutando. Desde nuestro privilegiado refugio bajo la aldea de Taurar, y sobre el cañón del río Kelaa, nos disponemos a realizar la tercera etapa de nuestro trekking por el Rif, entre Taurar y Akchur. El Jabel Azra, frente a nuestro refugio, separa el cañón del río Kelaa con el cañón del río Farda. Superaremos el monte, para en fuerte descenso llegar al paso natural del Puente de Dios, un puente de roca natural que une la garganta del río Farda, para acercarnos a la localidad de Akchur. Como todos los días, hay que preparar el trajín de petates, para llevarlos a nuestro todoterreno. Hasta el mes de agosto no se recoge la planta de kif que se siembra a partir del mes de marzo. Pero fuera del refugio, en el terreno, vemos plantas en plena madurez. Ascenderemos a media ladera el Jabel Azra. Al fondo vemos el collado desde donde descenderemos al Pur. Foto de grupo y poco antes de las 10, iniciamos la marcha, descendiendo al cauce del río Kelaa. Hoy dejamos la pista de la ruta Tissem-Lale, por la que hemos realizado las 2 etapas anteriores. El río baja muy poco caudal para la época en la que nos encontramos, con el deshielo reciente. Posiblemente el regadío tierras arriba influya. Parece mentira que cerca de donde estamos, se haya formado más abajo el gran cañón del Kelaa. Pero millones de años de paciente erosión fluvial ha creado el profundo desfiladero. Poco a poco vamos ascendiendo a media ladera. En un promontorio rocoso que se eleva sobre el río Kelaa y su gran cañón, vemos el lugar de Taurar, en la margen derecha del valle. El ascenso es lento, las vistas son estupendas y las fotos son toda una tentación inevitable. Frente a nosotros, sobre Taurar, se eleva el Jabel Kobaba. Desde Taurar, por esa montaña, también hay 2 rutas que te llevan al Pur, una a media ladera y otra que baja por el cañón. La bajada a pie desde Taurar hasta el fondo del valle del Kelaa tiene una elevada pendiente y llega un poco más abajo de la famosa Gran Cascada que nosotros visitaremos mañana. Vamos caminando en paralelo por el estrecho sendero que cruza la empinada ladera sobre el cañón. En las fuertes pendientes, vemos ya pequeñas parcelas de terreno robadas a la vegetación para la plantación de kif. Hasta aquí llegan las mangueras para el riego. Parece mentira que con estas inclinadas pendientes, y a esta altura, pueda trabajarse y ararse el terreno. Volvemos a meternos en la vegetación y llegamos a un pequeño arroyo que desciende de las cumbres. Se encuentra muy cerca de las plantaciones que hemos visto.
Posiblemente pase por el lugar cercano de donde nos encontramos, Hydrafen y Serafen. Llevamos más de una hora de caminata en suave y constante ascenso y hacemos una breve parada. A estas horas se agradece la sombra y el frescor del arroyo. Cerca de donde nos encontramos, en el ascenso dejaremos el sendero que se dirige a Serafen y continuaremos hacia la parte alta de la montaña. Desde la aldea de Serafen, también hay una ruta alternativa que te lleva hasta Kchur. Pero nosotros ascenderemos a la parte alta, desde donde superaremos varias lomas hasta llegar casi al final de la montaña, desde donde descenderemos. En esta parte de la montaña, la cubierta vegetal es monte bajo y matorral. No se ven grandes árboles. En la parte alta volvemos a ver parcelas preparadas para la siembra del kif. Si bien procuramos no pasar por ellas, hay momentos que tenemos que atravesarlas, pisando el terreno sembrado. Aquí cultivar cannabis es como cultivar patatas. La diferencia es que de la planta de kif se saca el polvo dorado, el polen para hacer el hachís rubio marroquí. Aquí en la montaña, todo el mundo depende del kif o cannabis. Estas plantaciones se encuentran en pleno Parque Nacional de Talas-Semtane, con una superficie de 60.000 hectáreas que se extienden entre las provincias de Chefchaouen y Tetuán. Además, esta zona de montañas de la gran y accidentada cordillera Bético-Rifeña, que se extiende por Andalucía y norte de Marruecos, está integrada en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo que discurre entre el sur de Europa y el norte de África. En una primera impresión, parece que en esta zona, la protección es escasa o nula. Pasamos por un lugar en el que encontramos un saco de semillas de kif. En esta zona el cultivo tradicional de cannabis se hace con la variedad de semilla conocida como beldía, que es la cepa local autóctona. Identidad local frente a las variedades híbridas extranjeras que ya se están introduciendo, a las cuales se les llama dauriya, del término gabur que significa occidental, o rumilla, de rum, extranjero. Es conocida por ser una variedad de cannabis que es una cepa pura y autóctona de la región del Rif. A lo largo de los años, ha sido cultivada y seleccionada en estas montañas, adaptándose a las condiciones específicas de esta zona geográfica. Pero desde la introducción desde el año 2000, de semillas de otras variedades, ha dado lugar a una progresiva sustitución y reducción del cultivo de marihuana beldía. Con las variedades extranjeras, se busca mayor producción, pero a diferencia de la autóctona, no están adaptados al clima seco y necesitan una mayor cantidad de agua, por lo que muchos acuíferos que ya venían siendo sobreexplotados, se han terminado por secar, y el curso de los ríos que bajan de la montaña ya hemos podido observar que no llevan mucho caudal. Caminamos por la parte alta, al otro lado de la montaña.
Y ya podemos ver el Valle del Farda en las montañas por las que anduvimos el primer día del trekking. Detrás de ellas, Chao Wen. Hacemos una breve parada, antes de iniciar el descenso por esta otra parte de la ladera del Jabal Azra. Saltamos de valle. Hemos iniciado la etapa en el Valle del Kela, y descenderemos al Valle del Farda. Iniciamos el descenso que nos llevará un par de horas, hasta el Puente de Dios. Se trata de un arco de piedra natural, de 35 metros de altura, producto de la erosión continuada del agua, que une los dos extremos de la garganta rocosa sobre el río Farda. Tenemos una estupenda panorámica del Valle del Farda, y a nuestros pies Akchur, nuestro objetivo en el día de hoy. Con estas magníficas vistas hacemos una parada para comer algo. Son cerca de las 2 de la tarde. A nuestros pies el cañón del Farda y el recorrido desde la otra parte de la garganta hasta la aldea de Uslaz, poco antes de llegar a Akchur. Ahora, ¿qué estás grabando? ¿Qué tal, laburo? ¿Tiene laburo ahí en cuatro camisas? Durante todo el recorrido de esta etapa, el ritmo de marcha ha sido muy tranquilo, con varias paradas. No tenemos ninguna prisa y hay que disfrutar de este precioso entorno. Nuestro guía Mofadel no para de dar información sobre lugares de la zona, costumbres y forma de vida. Su nombre árabe se traduce como el preferido o el elegido. Nosotros le llamamos Mufa, que es como le conocen. Okay. Iniciamos el recorrido y pasamos por una fuente que llama la atención por su labrado en piedra. Vemos en la tierra unos llamativos ejemplares en forma de ramo, de color rojo y blanco, que nos dejaron la duda si eran flores o setas. Descendemos el último tramo hasta el Puente de Dios. Hay un fuerte desnivel y hay que bajar con mucho cuidado. En la ladera de la otra parte del cañón, vemos el sendero paralelo al río sobre el precipicio, que hay que seguir para llegar a la aldea de Uslaz. Ya tenemos a nuestros pies el promontorio del famoso arco rocoso del Puente de Dios, por el que cruzaremos a la otra orilla del cañón del río Yud Farda, para tomar el sendero sobre el cañón. El río Yud Farda es uno de los principales afluentes del Yud Lau que pasa por Chao Wen. Este último tramo de la bajada es el que mayor desnivel tiene y hay que descender con la máxima precaución. Hay piedra suelta fina que resbala, por lo que en ocasiones hay que agarrarse a las ramas de la vegetación junto al sendero. Por fin, llegamos al puente. Una oquedad rocosa, erosionada por el río Yud Farda durante millones de años, hasta formar esta obra de arte natural y que sirve de puente sobre los dos lados del acantilado. Pasamos sobre el puente, pero no se aprecia el arco, hasta observarle cuando ascendemos por la ladera a la que hemos cruzado. El Puente de Dios, o como lo denominan los lugareños, Al-Antara de Rabí. Esta impresionante formación rocosa rojiza, que adquiere la forma de arco natural, esculpido por la madre naturaleza a lo largo de millones de años, conectando por arriba ambas paredes de la garganta, y sirviendo así de puente sobre el río Farda, situado a una altura de 35 metros, consiguiendo una singular belleza gracias al entorno que lo rodea. Nosotros vamos por la ladera de la montaña. Pero desde Akchour, también se puede llegar recorriendo el caudal del río, en verano o épocas de pocas precipitaciones. Se puede alcanzar el arco y bañarse justo debajo, en un entorno que tiene que ser envidiable. Del sendero, dejando la pista y bajando un poco la ladera por buen camino, se llega a una especie de mirador, con una gran roca, desde donde se tiene una bonita vista del puente.
Seguimos el sendero por el desfiladero sobre el cañón y llegamos a la pista de tierra que nos lleva a la aldea de Uslaz. Siguiendo la pista, en unos 15 minutos llegamos a la entrada del pueblo de Akchur, donde se encuentra Rajit Deta. Como es habitual en toda la zona, también aquí preparan el terreno para la plantación de kif, utilizando el arado tradicional de madera. Nuestra yid de Deta se llama Zaouia de Akchur. Una vez instalados y después de una buena ducha, nos disponemos a visitar el pueblo. Akchur es uno de los lugares más turísticos del Parque Nacional de Talasampan, en donde confluyen los ríos Farda y Kelaa para formar el Talambot. Como hemos podido comprobar en el trekking, ambos ríos han excavado estrechas y profundas gargantas en el macizo calizo que llevan a dos rutas turísticas, en el primer caso, al Puente de Dios y en el segundo, a una gran cascada. Y esto es lo que ha puesto a esta localidad en el mapa turístico. Por lo demás no tiene mucho que resaltar. Un grupo de casas, una larga calle principal que te lleva a un parking y a la zona donde hay dos restaurantes, chiringuitos de souvenirs y pequeños locales donde tomar un zumo o comer tajín. Un vehículo anuncia a una empresa de venta legal de cannabis. En un lateral lo aclara. Es para su uso como nutriente. Un paseo por la zona recorriendo esta calle principal donde destacan los dos elegantes restaurantes. Pero también hay pequeños chiringuitos con terraza, donde se puede tomar algo más tranquilos. Y no hay mucho más que ver, esta gran calle principal concluye unos metros más adelante, en un puente, junto a una pequeña presa conocida como la Presa de los Españoles, construida en el año 1954, en la época del Protectorado. En este puente junto a la presa, donde se han juntado los ríos Farda y el Kelaa, y donde nace el río Talambot, es desde donde se inician las dos rutas turísticas de Akchur. La cena en un restaurante del que también es propietario y dueño de la yid de Deta. Y retirada a descansar. Mañana tenemos un día de turismo y haremos la excursión, andando hasta la gran cascada. A Manolín le encanta descansar, y tener un sueño reparador, acompañado de flores.